Hay guerras que se libran con misiles y hay guerras que se libran con misiles, con bombas, con armas, pero también con símbolos. Porque cuando Israel lanza una operación militar y la llama, por ejemplo, Am Kelavi, que significa un pueblo que se levanta como un león, o la actual, por ejemplo, Sheagat Ari, que significa el rugido del león, no está eligiendo nombres porque sí, al azar. Está citando la Biblia. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta tal vez incómoda. ¿Estamos entendiendo realmente lo que está pasando hoy en día en Oriente Medio? ¿O estamos leyendo el presente sin entender sus raíces? Y en este video vamos a hablar justamente de cómo el Oriente Medio, no solamente Israel, también Irán y muchos actores, países de la región, utilizan símbolos del pasado para construir el presente. Así que, amigos y amigas, comenzamos ya mismo. Hoy en día la tensión entre Irán e Israel diría que es el eje más explosivo que tenemos en el mundo. Pero no es una guerra clásica, no es apenas dos ejércitos que se enfrentan. En primer lugar, desde el punto de vista estratégico, es una guerra de sombras. Por ejemplo, operaciones encubiertas, inteligencia, ataques selectivos, mensajes estratégicos. Y en este juego los nombres importan e importan mucho. Porque hay que entender que en el Oriente Medio el lenguaje no es neutro, es historia, es identidad, es memoria, son las raíces. Y esto no ocurre solamente en Israel. Recién mencioné algunos nombres de operaciones que tienen su pasado bíblico. Eso también ocurre en Irán hoy en día y hoy en día durante la guerra. Entonces, Irán hace exactamente lo mismo, porque estos son los códigos del Medio Oriente. Irán, por ejemplo, apela constantemente a su pasado persa, la gloria de la herencia imperial, a figuras como Ciro, como Darío. Es decir, no estamos ante actores modernos solamente, sino ante civilizaciones que piensan en términos históricos profundos. Y vamos a ver ahora el primer ejemplo que di antes. Hablé de la operación militar Am Kelavi, que significa un pueblo que se levanta como un león. Esa expresión aparece en la Biblia, en el libro de Números 23-24, y vamos a leer juntos aquí. He aquí el pueblo se levantará como león y como león se erguirá. Ahora bien, el contexto aquí es fascinante porque había un profeta llamado Balaam y es contratado para maldecir a Israel, pero no puede, y en lugar de maldecir al pueblo de Israel, lo termina bendiciendo. No puedes leer eso en la Biblia. Y describe a Israel como un león que se levanta, no como una víctima, no como un pueblo débil, sino como una fuerza que cuando despierta no puede ser detenida. Y esto en el Oriente Medio es sumamente importante, en una región donde el fuerte prevalece, no hoy en día, sino desde hace miles de años, por la geografía de la región, por la composición étnica de la región. Siempre el fuerte en el Oriente Medio es el respetado. Y no es coincidencia también que la bandera de Irán original, no la actual de la República Islámica de Irán, sino la anterior de la monarquía persa, la monarquía iraní, también tiene el león en el centro de su bandera, porque es símbolo de fortaleza, símbolo de control, símbolo de superioridad. Y es por eso que en las dos operaciones que Israel tuvo en junio del 2025 y en febrero-marzo del 2026, se utiliza el símbolo del león, porque le está transmitiendo un mensaje poderoso a Irán. Pero hay algo aún mucho más profundo, porque el león, lo vimos, no es apenas una imagen simbólica. En el caso de Israel, es parte central de la identidad de Jerusalén. La ciudad está ligada a la tribu de Judá. Y Judá es, claro, comparado con un león. Vemos en Génesis 49:9 que dice, cachorro de león, Judá.
Por eso, hasta el día de hoy, el león es el símbolo de la ciudad de Jerusalén. Aparecen banderas, en todos lados está el león. Entonces, cuando Israel utiliza nombres como Am Kelaví, un pueblo que se levanta como león, o Sheagat Ari, el rugido del león, no está usando una metáfora cualquiera. Está conectando Biblia, historia, territorio, presente, raíces, identidad. Y ese mensaje, Irán, que también habla ese mismo lenguaje del Oriente Medio, lo entiende perfectamente, porque nuevamente aquí los símbolos son extremadamente importantes, algo que tal vez para Occidente no lo es, pero sí en el Oriente Medio lo es. Porque si paramos para pensar, en Occidente la política es algo como si fuese algo técnico, pero en Medio Oriente la identidad está profundamente ligada al pasado. Israel se entiende a sí mismo, por ejemplo, a través de la Biblia, de Jerusalén, de una historia milenaria. Pero Irán también lo hace, pero no solamente Irán. Todos los países del Medio Oriente lo ven desde un punto de vista histórico. Irán, ya dijimos, se ve como heredero de Persia, un imperio que dominó gran parte del mundo antiguo. Por eso ambos en esta guerra utilizan símbolos, porque en esta región la historia no es pasado, es presente activo. Y entender eso cambia completamente la forma de leer las noticias. Inclusive el propio Egipto utiliza su pasado faraónico para describir el poderío que tiene hoy en día Egipto, siendo que entre el Egipto de hoy y el Egipto de hace miles de años no hay mucha conexión ni cultural, ni de raíces, ni de identidad. Lo mismo hacen otros pueblos de la región. La historia en esta región es central y en Occidente tienen que conocer la historia, las raíces, la identidad de este lugar para poder entender los orígenes de las guerras, que son muchas, no solamente de ahora, sino desde hace miles de años, en una región donde la geografía es hostil y ha obligado a lo largo de la historia a los pueblos de diferentes etnias, diferentes religiones y culturas a luchar unos contra los otros. Y aquí en esta guerra entre Israel e Irán, también los símbolos juegan un papel preponderante. Ahora es muy importante aclarar un punto que hoy en día presta para todo tipo de interpretaciones, porque el uso de nombres como Am Kelaví, es decir, un pueblo que se levanta como un león, o Sheagat Ari, el rugido del león, no significa que cada operación es el cumplimiento directo de una profecía bíblica. Yo sé que hay mucha gente que lo piensa de esa forma, tampoco es que estamos ahora entre una lectura apocalíptica automática. Este tipo de interpretaciones suelen ser simplistas, inclusive grabé el video anterior que habla sobre las profecías. Lo que sí podemos afirmar es algo mucho más profundo. El lenguaje bíblico sigue siendo parte de la identidad del Israel moderno, no solamente en operaciones militares, sino en todo tipo de la vida diaria. No solamente que se estudia Biblia en la escuela como una materia obligatoria, prácticamente tanto primario como secundario, sino que la identidad bíblica está presente en el Israel moderno. Nuevamente, aquellos que llevan esta guerra para el lado de cumplimiento de profecías, vean el video anterior que grabé sobre ese tema. Pero aquí es algo mucho más profundo y tiene que ver con raíces, con identidad, con historia. Por eso es importante que también ustedes aprendan sobre la historia de la región para poder entender las noticias del hoy en día. Entonces, amigos y amigas, cuando Israel utiliza nombres como Am Kelaví o Sheagat Ari, en ambos casos, ¿casualidad? No, no es casualidad. Utiliza el símbolo del león. No está solo nombrando una operación, podría haber nombrado cualquier nombre. Está contando una historia que comenzó hace miles de años y que todavía sigue viva. Y tal vez por eso, para entender lo que está ocurriendo hoy en día en el Medio Oriente, no alcanza con leer los titulares ni que hablar que está lleno de fake news, sino que hay que aprender a escuchar el eco de un león, sea el león que está del lado de Israel o el león que ya mencionamos que está en la bandera iraní, ¿no? Los símbolos cómo juegan un papel preponderante.
Llegamos al final, así que si quieres ir más allá de las noticias y entender Israel desde su historia, su arqueología, sus textos, entender el Medio Oriente, te invito a estudiar con nosotros aquí en Moriah College. Tenemos cursos y documentales con especialistas fascinantes de renombre internacional, con certificaciones académicas, contenido directamente desde la Tierra Santa, desde Israel, desde Jerusalén. ¿Por qué? Para comprender el presente, ya entendiste, ¿no? Hay que conocer las raíces. Te dejo un abrazo y nos vemos en nuestro próximo video.